Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir esta transmisión. Ayúdenos a difundirlo cada vez más. Les agradecemos a todos su apoyo y su generosidad. Vamos entonces, hermanos, a continuar con este tema del exorcismo, pidiéndole primeramente al Señor nuestro Dios nos conceda su bendición, su presencia permanente entre nosotros, a nuestra Madre Santísima, que nos siga cubriendo con su santo manto. Vamos pues a invocar el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuamos entonces tratando de ir avanzando en este tema del exorcismo. Habíamos quedado la vez pasada en la cuestión de la edad moderna. Fíjense que uno de los acontecimientos más importantes de la época moderna, fue la estandarización del ritual del exorcismo a través de la publicación del ritual Romanum en 1614. Entonces, digamos, aunque ya había de antemano algunas notas precisamente de eso, como dijimos en la edad baja, en la baja edad media, ya había algunos pues, documentos, algunas cuestiones, algunas oraciones, algunos rituales muy sencillos para precisamente usarlos en ocasión de un exorcismo. Pero ya para 1614, ya en la Edad Moderna, acontece la estandarización del ritual Romanum. Y asimismo explicó las tres razones por las cuales Dios permitía el ingreso de demonios al cuerpo de los hombres, siendo esta la siguiente. Vamos a ver cuáles son aquellas cosas que explica el ritual Romanum sobre por qué Dios permitía el ingreso de demonios al cuerpo de los hombres. Vamos a ver estas tres razones. La primera, porque engrandece a Dios, ya que en su nombre los demonios eran expulsados. Segundo, porque permite que los hombres aborrezcan al demonio y se den cuenta lo que les espera en el infierno. Y tercero, para entender cuando estaba endemoniada un alma por el pecado mortal. Cuando está endemoniada un alma por el pecado mortal. Fíjense, estas son las tres, digamos, las tres razones por las cuales Dios permitía el ingreso de demonios al cuerpo de los hombres.
según el ritual romano. Y las voy a volver a decir. Primera, porque engrandece a Dios, ya que en su nombre los demonios serán expulsados. Segundo, porque permite que los hombres aborrezcan al demonio y se den cuenta de lo que les espera en el infierno. Y tercero, para entender cuando estaba endemoniada un alma por el pecado mortal. Eh, Gaspar Navarro, otro autor, dice que en el Tribunal de la Superstición ladina, explorador del saber, astucia y poder del demonio, en que se condena a lo que suele correr por bueno con hechizos, agüeros, ensalmos, vanos saludadores, maleficios, conjuros, arte notoria, cabalista y paulina y semejantes acciones vulgares. Fíjese lo que sería la cuestión de estas tres razones. Las tres razones, según Gaspar Navarro, dentro del Tribunal de la Superstición, exploran este tipo de cosas, ¿no? Exploran el saber, la astucia y el poder del demonio, que tiene estas siguientes características, o donde podríamos decir que se funda o surge un ataque maléfico a través de los hechizos, agüeros, ensalmos, vanos saludadores, maleficios, conjuros, arte notoria, cabalista y paulina y semejantes acciones vulgares. Ahora entonces, de alguna manera las razones que publica el Rituale Romanum pues dan un poquito ya de un conocimiento más estable, ¿verdad? Del por qué se viene dando este tipo de cosas, ¿verdad? De tal manera que ahora, eh, ya con el simple hecho de decir, es que estos son adoradores de la muerte, de la mal llamada Santa Muerte, o de la Niña Blanca, como le quieran llamar, eh, ya es una astucia del maligno, o sea, ya es una astucia en el que el mal provoca una entrada, digamos, al cuerpo de la persona, ¿no? Y así cualquier cosa. Hoy, así, a ciencia cierta y a la práctica común, a veces ya decimos, ay, esta persona trae sangre pesada porque adora a la muerte. A esta persona la hechizaron, la embrujaron. Ya ve, hoy en día solo con verlos, a veces hasta con platicar, ya podemos definir una situación de estas. La cosa es poder definir si realmente una persona está con una posesión demoníaca. Ese es un poco más atrevido, más buscado, más investigado y profundizar en esa situación que realmente eh, para poder llegar a concluir que una persona es así, debe de haber un verdadero discernimiento de espíritu, que sí los hay. Sí hay personas que han llegado con esa situación, como también las hay quienes juegan con esa supuesta posesión demoníaca, de las cuales les cuento pues una anécdota. Una jovencita empezó a tener un problema diciendo que estaba endemoniada y que el diablo y que no sé qué. Y pues sus padres se espantaron, sus padres se conmovieron, eh, asustados buscaron ayuda por todos lados y hasta que se le llevaron a un padre. Entonces el padre dice que al ver a las personas estas y ver a la niña, el padre inmediatamente solo con ver dijo, no, esta niña no viene endemoniada, porque ya le eché agua bendita, ya la toqué, ya le hablé, ya estuvo en la misa y pues no se ha movido, ¿no? Entonces no puede tener un demonio, ¿no? Entonces ya hablando con más tranquilidad con las personas, sobre todo con la jovencita, pues resulta que la jovencita pues había jugado que estaba endemoniada porque sus padres le habían dicho que dejara al novio y que
si salía embarazada, le iban a correr de la casa. Y resulta que sí, se embarazó, no dejó al novio, tuvieron intimidad y quedó embarazada. Y entonces ella le decía que el demonio le había hecho algo, que se había poseído de ella y todo eso, ¿no? Entonces cuando el padre hablaba con la joven y resulta la verdad, ya habla con los padres y les dice, miren, su hija actúa de esa manera, dice que según tiene una posesión demoníaca, pero no es así, su hija cometió pues cometió algo que ustedes le penaron, ¿verdad? Le penaron diciendo que si se embarazaba le iban a correr de la casa. Entonces la muchacha pues es joven, no tiene dónde ir, ¿verdad? No ha terminado ni de estudiar la secundaria y está con ese pensamiento a que la van a correr, ¿verdad? Entonces ella inventó que estaba endemoniada para que ustedes no la corrieran. Y por ahí les iba a decir ella que el demonio le había embarazado, ¿no? En fin, ya el padre habló con ellos y con la muchacha. Fin de la historia. A veces se cree que uno puede tener una posesión demoníaca para salir de una situación, ¿no? Pero no se puede inclusive jugar con eso, puesto que el juego maléfico también el demonio entra, como la ouija, por querer jugar con alguna cosa de estas, puede por ahí introducirse el maleficio o como cualquier juego de superstición que hay. El famoso Charlie, la Ouija, la baraja, entre otros artefactos o artelugios, ¿verdad? Por eso dice aquí arte notoria, cabalística, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues son cosas que a veces por el simple juego, ¿verdad? Por ahí también el maligno usa esos medios. Bien, esa es una cosa, ¿no? La segunda, ¿verdad? Cuando una persona verdaderamente está endemoniada, eh, inmediatamente, ¿verdad? Lo primero que sabemos nosotros, así básico, es que punto, ¿verdad? Al punto del toque del agua bendita, al punto del toque del aceite bendito, ya sea la unción de enfermos, al punto de entrar a un templo, no sé, al punto de encontrarse con el sacerdote o cualquier cosa, comienza ya un acto represor del maligno dentro de la persona y empieza a provocar eso que conocemos normalmente a través de las películas, todo ese movimiento del cuerpo, ¿verdad? Su voz, sus ojos, su respirar, su transformación del cuerpo, todo eso. Entonces ya ahí tiene uno que entrar en la profundidad del estudio de la persona. ¿Por qué? Porque no todo acto de estos también puede ser posesión demoníaca, ¿verdad? Puede ser que tenga un problema ya psicológico y es necesario llevar a un psicólogo o a un terapeuta, ¿verdad? O tercero, puede ser que necesite un médico, tal vez algún dolor, ¿verdad? Y al no saber cómo expresar ese dolor o ese dolor del cuerpo, lo hace de esa manera. Y a veces hay familiares que piensan que está endemoniado, ¿no? Pero para que sea una verdadera posesión demoníaca, seguramente lo vamos a ver por aquí dentro del ritual y de todo lo que vamos a seguir contando. eh, Va a haber hay una, digamos, una forma de decir, ay caray, hay que tener cuidado con esta persona porque sí, puede ser que esté endemoniada. Ya lo veremos. Ahora seguramente por ahí nos vamos a encontrar con esos detalles y que como les digo, no es que cada 8 días o cada hora o cada fin de semana haya un endemoniado en la parroquia, ¿no? O en la iglesia. No, son cosas muy particulares, ¿verdad? Bien, entonces dentro de este ritual pues encontramos estos aspectos. Ahora, además se publicaron dos importantes tratados sobre el exorcismo, la práctica de exorcistas y ministros de la iglesia de Benito Noides de 1660. Entonces no solamente está el Ritual Romanum, el ritual de la iglesia romana, sino también está un tratado que se llama la práctica de exorcistas y ministros de la iglesia de Benito Noides de 1660.
Y el siguiente, el espejo místico, en que el hombre interior se mira, de Joseph de Nazara, de 1672. ¿Verdad? Son dos tratados sobre el exorcismo. Por un lado, vamos a ver, Benito Noides afirmaba que el exorcista tenía que ser un guerrero y un estratega para luchar contra Satanás. Por eso les digo que eh, parte fundamental de un exorcista elegido por el obispo diocesano o por vocación divina, eh, tiene que tener precisamente estrategia para luchar contra Satanás. Y por eso necesita discernir bien exactamente si es o no es un acto de posesión demoníaca. ¿Verdad? Y aquí vuelvo a decir lo que les dije en la primera transmisión. Aquí salen muchos temas de estudio. La oración personal, la oración de liberación de generaciones, en fin, infinidad de temas con respecto a la oración. Para ello entonces, según Benito Noides, debía interrogarlo para saber cuántos demonios estaban dentro del cuerpo del poseso, qué tipo de santos odiaba y otros datos que podían servir para el ritual. Y por otro lado, Joseph de Nazara sugirió como alternativa entablar una disputa verbal con el demonio para que se retire del poseso. Cabe señalar que dicha postura era distinta a la mayoritaria, puesto que se recomendaba evitar todo contacto con el demonio, y que de hecho sigue siendo, según lo que me han contado, eh, porque tenemos el privilegio aquí en este decanato donde estoy, tener al padre encargado precisamente de todos estos actos de exorcismos que a él le competen, y él mismo nos ha comentado que precisamente no entrar en diálogo con el maligno. Y él trata de entrar en diálogo contigo precisamente para envolverte, entrar en ese diálogo en el que pues no va a haber fin, ¿sí? Envolverte, hacerte caer, ¿verdad? Y no puedes, o sea, tú vas directamente a la cuestión de lo que es, ¿verdad? Y es cierto, también dice que hay cosas que sí se deben de preguntar o preguntarle, cosas que te tienen que decir para que tú sepas, pero previo a eso, previo a que tú llegues literalmente a hacer un exorcismo, previo tienes que estar con la familia, previo tienes que preguntar quién es, quiénes son sus familiares, así de manera rápida, ¿verdad? Precisa y concisa para saber a qué enrollo te vas a meter, ¿verdad? Y aquí les voy a contar una cosa que me pasó hace ya unos añitos, en el que había una persona, una señora que insistía en que la perseguían y que quería que le ayudaran porque la venían persiguiendo. Entonces yo dije, a ver, pues vamos a platicar con esa persona, puesto que ya van varios días que viene y pues no se va. Entonces ya estábamos platicando y ella dice que se había metido precisamente a una cuestión de brujería, de hechicería, de que le habían hecho una limpieza, ¿no?, espiritual en su casa y en su negocio, y un sinfín de cosas, ¿no?, en las que se metió la señora, y que al final de cuentas siempre alguien la perseguía, ¿sí? Que inclusive hasta golpes recibía en la noche, arañazos, punzadas, y que ya habían tratado de matarla. Y yo le dije, ¿cómo está, cómo es esa persona que te está siguiendo? Dice, no, es una persona como cualquiera. Dice, seguramente está ahí afuera. Entonces yo me quedé, ¿cómo que está ahí afuera? A ver, vamos a ver, ¿no? Ya salí yo a ver y pues no había nadie. Le estaban las mismas personas que colaboran ahí, la gente de la calle. Le digo, no, es que aquí no veo a nadie que esté asomándose aquí, viendo si estás platicando con alguien más, ¿no? Dice que sí me está siguiendo, mire, y que me enseñó sus arañazos y todo. Y dije, no, pues está difícil, sí está difícil. Ahora esta situación así, a primera vista, parece ser que sí es un problema eh, del demonio, ¿no? Ya después, afortunadamente, en ese día, ahí estaba la psicóloga.
Entonces le dije, mire, platique con la psicóloga, cuéntele este suceso, estos sucesos que tiene usted y ya vemos que sigue, ¿no? Ya la mandaremos tal vez o con algún médico o vaya a ver a un médico para que le diagnostique tal vez alguna situación de salud física o mental, ¿no? Pero primero pase con la psicóloga. Ya pasó con la psicóloga, se fue y resulta que tenía ya un trastorno de persecución, ¿verdad? Ya un problema psicológico y psiquiátrico. Tenía que ser atendida. Entonces, suele haber ese tipo de cosas, ¿no? Y tienes que saber precisamente qué es lo que está pasando, porque no podemos diagnosticar nosotros, pensando como médicos, que ya está endemoniado cualquier persona que llegue con una situación de esas. No, hay que tener también mucho cuidado, ¿verdad? Estos dos documentos, dos tratados sobre el exorcismo, son muy interesantes. Voy a tratar de buscarlos y compartirles algún aspecto de estos dos documentos. La práctica de los exorcistas y ministros de la Iglesia, de Benito Noides, y El espejo místico en que el hombre interior se mira, de Joseph de Naxara. Bien, vamos entonces en el contexto histórico de la Edad Moderna. Se presentaron dos casos icónicos sobre exorcismos. El primero trata de las endemoniadas de Loudun, Francia, en 1634. Todo comenzó cuando las monjas de un convento fueron testigos de extrañas apariciones sobrenaturales, como la que les estaba contando de esta persona. A raíz de ello, las autoridades eclesiásticas solicitaron exorcizarlas. Durante estos rituales, varias monjas, incluida la Madre Superiora, Juana de los Ángeles, sufrieron violentas convulsiones, proliferaban obscenidades y gritaban sin control. Además, en sus declaraciones, las monjas acusaron al padre Urbain Grandier de haberlas embrujado, por lo que el sacerdote fue condenado a muerte en la hoguera. 1634. Fíjense, estamos en una situación muy complicada, que inclusive al padre tuvieron que condenarlo a la muerte en la hoguera porque según las había embrujado. Ahora, eh, vamos al segundo testimonio, vamos al segundo caso, ¿no? Tuvo como protagonista al último descendiente de los Habsburgo en España, Carlos II, o el hechizado. El rey desde su nacimiento presentó un precario estado físico y otras deficiencias fisiológicas. Ante ello, los sacerdotes de la época recurrieron a un exorcista experimentado cuyo nombre era Antonio Álvarez de Argüelles. Este refirió que el rey se encontraba hechizado y que para librarse tenía que tomar de remedio aceite en ayunas con la bendición de exorcismos. Posteriormente, a través de conversaciones que tuvo el exorcista con el demonio, se enteró que los familiares de la esposa del rey fueron quienes promovieron el hechizo en su contra. Bueno, muy interesante, puesto que, y ahorita quería comentar, pero quería seguir con el segundo caso. A veces inclusive lo que uno come o lo que uno le dan, hay que ser muy precavidos porque hay gente que eh, trata también de acabar con la vida de una persona trayéndoles algún objeto, ¿verdad? El día de ayer me trajeron un objeto, precisamente una imagen de la muerte que la tengo por ahí, la vamos a destruir. Pero hay gente que hace eso, ¿no? Hay gente que maliciosamente, ¿verdad?, trata de acabar con alguien, como lo vemos aquí, ¿verdad? En estos casos, ¿no? Hay gente que les dan algo de comer para hacerles algo. Y a veces ni cuenta se da uno, ¿verdad? Y provoca en la persona un malestar. Ahora, también les decía que dentro de los sacramentales de la iglesia está la bendición del agua, del aceite y de la sal,
que a su vez les llamamos benditas, ¿no? Sal bendita, agua bendita, aceite bendito. Recuerdo en una ocasión muy particular también en una oración de liberación, un sacerdote le puso precisamente el aceite, le puso aceite y dice el padre que mientras le ponía el aceite yo vi cómo se le cae el vasito de aceite en la cara y todo esto se llena de aceite, su rostro de la persona. Entonces el padre levanta el botecito, recoge lo poco que quedó de aceite ahí tirado y lo pone. Y cuando quiso limpiarle el rostro a esa persona, ya no tenía aceite. Entonces decía el padre que lo absorbió. Yo nada más recuerdo que estaba yo hincado leyendo la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para que el padre pudiera interpretar de alguna manera la situación por la que estaba pasando, ¿verdad? Son casos verdaderamente interesantes. Son casos que de alguna manera sí te llena un poco de temor en el momento que estás haciendo ahí tu oración de intercesión y estás ahí como cuando ya termina ese evento, ¿no? Sientes tranquilidad y paz y dices ya pasó esto, ¿verdad? Pues así también, ¿verdad? Nos podemos encontrar con cosas que pueden desaparecer, ¿verdad? Absorber, como la sal, inclusive la sal, recuerdo que el padre le puso sal bendita para que dejara de proliferar palabras obscenas a Dios, a la Virgen, y la escupió. Esa sal bendita la escupió. Entonces sí hay pues algunos elementos, tal como dice el documento, ¿no? Y esos rituales precisamente ayudan a que aquel que es ministro, porque si ustedes se han dado cuenta, no se ha hablado de que un laico pueda hacer exorcismos, ¿verdad? Y a veces las películas son muy fantasiosas. Algunas películas que han salido sobre los exorcismos ponen a alguien que no está consagrado al Señor, un sacerdote. O ponen un sacerdote que no está ejerciendo su ministerio, que vive en una casa cualquiera, o una religiosa, o un laico que por ahí salió, o un seminarista que ni siquiera ha terminado sus estudios y que según ellos son los que están ahí también dentro del exorcismo o ayudando a los sacerdotes exorcistas. No, no es así, ¿verdad? Es todo una cuestión muy íntima, muy privada, una situación en la que solo de esa manera se puede ayudar. Porque si se hace público y que todo el mundo esté viendo eso, entonces es un show, ¿verdad? Y lo que le parece al maligno, pues es verdaderamente el show, ¿verdad? Buscar, ¿verdad? Ser, llamar la atención, el ser expuesto para que todo el mundo vea esa situación. Por eso el exorcismo se debe de practicar de manera puntual, ¿verdad? Muy puntual, ¿sí? Bien, estos son casos en la época moderna. Vamos a la época de la edad contemporánea. En esta época, la Iglesia Católica continuó con la práctica del exorcismo, la cual siguió enriqueciéndose a través de la doctrina. Así, para 1913 se publicó la Enciclopedia Católica, en la que se desarrolla de manera oficial la definición de exorcismo. Además, en 1983 se promulgó el Código de Derecho Canónico, el cual, en parágrafo 1172, señala que para realizar el referido sacramental se debe de contar con licencia del obispo. Entonces aquí entramos ya en esta época en la que la iglesia sigue, ¿verdad?, con esta cuestión de los exorcismos. Y algo muy interesante de esto es que ya el obispo designa, ¿verdad?, a quién va a ser referido ese encargo de la pastoral de la salud.
o pastoral de la sanidad, mejor dicho, la pastoral de la sanidad en cuanto al exorcismo. ¿Sí? Entonces, el Código de Derecho Canónico, voy a hacer un paréntesis aquí, hay dos códigos de derecho canónico. El Código del 1917, ya derogado, y el Código del Derecho Canónico renovado, reestructurado, nuevo, de 1983. Ese es el que rige ahora la Iglesia. El Papa Francisco hace unos años reformó algunos aspectos de ese Código de Derecho Canónico y actualmente está revisado y con más datos, con más cánones, y es la práctica de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico es la práctica de la Iglesia en cuestión de ley, de normas, de derechos y obligaciones, que también todo católico debe de conocer, que es uno de los documentos que también no le damos mucha importancia, mucho uso, porque a veces pensamos que solamente compete a los padrecitos. No, también ahí está contenida lo que es las obligaciones y derechos del fiel laico. Bien, no vamos a abordar ahí, pero vemos que para 1983 hay un nuevo Código de Derecho Canónico, y en este código, en el parágrafo 1172, señala que para realizar el referido sacramental se debe contar con la licencia del obispo, ¿verdad? Bien, asimismo, fíjense, en 1992 se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde en el parágrafo 1673 se reafirma la autoridad de la Iglesia en materia de exorcismos. Además, se desarrolla su clasificación. Entonces, ¿quién tiene la autoridad sobre en materia de exorcismos? La Iglesia, ¿verdad? La Iglesia. ¿Verdad? Dice en ese parágrafo 1673, en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo cuarto, dice: otras celebraciones litúrgicas, cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Entonces, fíjense, por eso la Iglesia tiene autoridad en ese sentido, puesto que los sacramentales surgen de la autoridad de la Iglesia y los sacramentos son instituidos por Cristo con toda autoridad de Cristo. Pero los sacramentales son instituidos por la Iglesia por la autoridad de Cristo que le ha dado a la Iglesia, ¿verdad? Y tal cual como Jesús, ¿verdad?, hizo con exorcizando a los que aparecen en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, también la Iglesia la puede practicar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo, como ya les decía. El exorcismo solemne, llamado el gran exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote con licencia del obispo y con el permiso y licencia del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. ¿Ya? Por eso el padre debe discernir bien si es o no una posesión demoníaca, ¿sí? Por tanto, es importante asegurarse, dice el catecismo, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no una enfermedad. Código Catecismo de la Iglesia Católica,
1172. Entonces, antes de celebrar el exorcismo, dice, se debe tratar, antes de celebrar el exorcismo, debe uno saber si es una presencia del maligno y no una enfermedad, ¿verdad? Ya después de haber discernido si es eso, un acto maléfico, entonces se procede al exorcismo. Pero si es una cuestión médica, se va al médico, al psiquiatra, al psicólogo o con quien tengan que estar, ¿no? Inclusive puede ocuparse, y eso ha pasado, para salir de alguna situación, eh, no sé, de violencia, por ejemplo. Yo he escuchado a dos, tres por ahí que la persona eh, finge ser endemoniado, ¿verdad? Para no ser enjuiciado por un asesinato, por un acto violento que ha cometido, ¿verdad? Y lo hemos visto mucho en las diferentes eh, historias de delitos, de personas que dicen que han escuchado una voz, ¿no? Que les han dicho, ¿no? Que los maten a sus hijos, mata a tu esposa, haz esto, haz aquello, ¿no? Y muchos lo pueden enlazar eso con una posesión demoníaca, ¿no? Y eso hay que discernir también, ¿verdad? Porque no todo aquel persona que ha asesinado, que ha robado, que ha violado, que ha hecho alguna cosa, está endemoniado, ¿no? Fue un fingimiento, ¿no? Entonces ahí hay un trauma psicológico, un trauma físico que seguramente le aconteció desde muy temprana edad, o alguna cuestión que le hizo precisamente llegar a ese tipo de pensamientos. Y hay quienes fingen también el tener una posición o escuchar una voz y eso para salir, ¿verdad? Para evitar la cárcel o eh, sí, estar en otro lugar donde no sea la cárcel, ¿no? Pero que también estén arraigados, como un hospital psiquiátrico o demás, ¿no? Entonces, hay que discernir mucho, y también aquí compete un poco eh, la ayuda, la solidaridad con los jueces, con los abogados, con toda esta parte cuando se trata de violencia, de asesinatos, de robos o todo este tipo de cosas, y las personas supuestamente dicen que está endemoniada, ¿no? O que escuchó voces y demás, ¿no? Entonces hay que tener un discernimiento muy grande, y ahí es donde entran más los que son peritos en psicología, en psiquiatría, eh, porque tienen esa experiencia, ¿no? Y obviamente tal vez por ahí algún sacerdote con alguna experiencia de este tipo y que puede dar un discernimiento también, ¿no? Pero bien, esta cosa del catecismo de la Iglesia Católica es muy interesante porque, vuelvo a decir, los sacramentales son de la Iglesia por autoridad de Cristo, y los sacramentos son instituidos por Cristo para la Iglesia. Muy bien. Un año después, en 1993, se constituyó la Asociación Internacional de Exorcistas, la que reúne a todos los exorcistas del mundo. En esta institución tiene la finalidad de preservar el ritual y evitar la confusión entre las posesiones y las patologías médicas. Posteriormente, en 2005, el Vaticano realizó un curso para exorcistas en la Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum. Un curso que está disponible inclusive, ¿verdad?, en la página newsbbc.co en español, ¿verdad? Un curso que está inclusive en internet. Bien, finalmente, dentro de los casos más importantes de esta época se encuentra el exorcismo realizado por el Papa Juan Pablo II en el 2000. El hecho ocurrió cuando una muchacha fue llevada a la plaza de San Pedro por sus padres y comenzó a dar alaridos. Tan pronto apareció el ex pontífice. Ante ello, el Santo Padre solicitó que la llevaran a una habitación cercana para exorcizarla,
ya que estaba poseída por el demonio. El padre Gabriel Amor ayudó al Santo Padre a realizar el ritual, ¿verdad? Entonces, eh, y este punto del Papa Juan Pablo II se ha escuchado mucho, ¿verdad? Que el Papa hizo un exorcismo, ¿no? Papa Juan Pablo II. Y también se ha hablado de muchos otros que han hecho exorcismos, ¿no? Obviamente la autoridad máxima de todo esto es el sumo pontífice, ¿verdad? La autoridad por excelencia. Bien, esto en la cuestión, digamos, de Occidente, ¿verdad? De lo que es la Europa continental, ¿no? Vamos un poco a Latinoamérica. Vamos a ver qué ha sucedido en Latinoamérica, puesto que en todas partes se ha estudiado este tema. Vamos a ver qué hay en Latinoamérica. Latinoamérica no se limitó a seguir la doctrina europea en materia de exorcismos, sino que también buscó contribuir e incluso discrepar con el canon oficial. Por ejemplo, los teólogos del viejo continente, fíjense, afirmaban que la posesión podía presentarse incluso en los individuos elegidos por Dios. Y ahorita me hizo recordar el caso de uno de los santos, se me fue el nombre ahorita, aquí lo traía, que decían que estaba endemoniado, ¿no? Y que cada vez que levitaba, cada vez que tenía ese momento, este, lo encadenaron, sus primos hermanos eh, lo encadenaron, le hicieron exorcismos, su prior le hizo oraciones y para verificar si no estaba endemoniado, ¿no? Y ya cuando terminaron todas las oraciones, terminó todo y él estaba asustado porque pobrecito lo habían encadenado, nunca le había tocado una cosa de esas y es a él a quien le hacían el exorcismo y él no sabía qué onda, ¿no? Ya al final, pues creen en la veracidad de la operación divina que ejerce en él y se quitaron de la mente toda cuestión demoníaca, puesto que no hacía ningún arrebato, ¿no? Estaba encadenado y es así como perrito que está asustado, ¿no? Así estaba, si no me recuerdo, San Sebastián, ¿no? San Sebastián de Aparicio. Bien, ahora, dentro del viejo continente, pues, creían pues la presencia incluso entre los individuos elegidos por Dios, ¿no? Sin embargo, el jesuita novoandino Miguel Godínez no compartía esta dicha posición porque distinguía la posesión de la obsesión demoníaca, siendo la primera la consecuencia de los pecados del poseso. En cambio, la obsesión demoníaca era reservada para las almas santas, quienes eran puestas a prueba por Dios, ¿no? Eh, Algo similar como a San Antonio Abad, ¿verdad? ¿Sí? Él, siendo una persona santa, ¿verdad? Es puesto a prueba, ¿verdad? Y esas almas santas, ¿verdad? Están en esa lucha constante. Bien, en cambio los teólogos latinoamericanos sí coincidían con sus pares europeos respecto a la propensión de las mujeres de ser poseídas por el demonio, ya que eran consideradas flacas de corazón, con tendencia a la pasión de la ira y por su infame asociación con la serpiente del paraíso, ¿no? Ahora bien, uno de los casos de exorcismo más conocidos se registró en Lima, Perú, en 1568. Este se inicia con el diagnóstico de posesión de María Pizarro por parte de los jesuitas, quienes refirieron la presencia de los siguientes síntomas. Fíjense: bramidos, risas sin causa, gritos, autolesiones en el rostro, entre otras. Como consecuencia, los jesuitas, con el apoyo de los dominicos, realizaron varios exorcismos a María Pizarro. Para este momento, que fue 1568, no se contaba con un ritual codificado, ya que el ritual romano
recién se publicaría en 1614, sino únicamente se contaba con los libros de exorcistas experimentados, esos libritos, esas oraciones que ya anteriormente, antes de 1568 ya había, ¿no? Que de hecho hay un librito que suelo usar de repente que se llama Oraciones de Poder. Y ese libro de Oraciones de Poder trae infinidad de oraciones contra el maleficio, contra la hechicería, contra esto, aquello, protección de San Miguel, protección de los santos arcángeles, protección de la sangre preciosa, infinidad, ¿no? O sea, son oraciones muy, muy breves, ¿verdad? Que consisten precisamente en esa eh, protección, ¿no? Bien, entonces, pues no había fórmulas todavía, no había un ritual codificado, mientras hacían el exorcismo de María Pizarro, ¿no? En uno de ellos, la joven, en uno de sus momentos de exorcismo que le hicieron, la joven confesó que había realizado un pacto con el demonio y que a partir de ahí comenzó su padecimiento. Luego de muchos meses sin éxito, intervino el Santo Oficio a raíz de la denuncia de Alonso de Gaseo, uno de los exorcistas, quien tenía dudas respecto a la veracidad de la posesión, ¿verdad? Por lo que el Santo Oficio en 1571 procesó a los exorcistas implicados y a María Pizarro, sancionando a los primeros y encarcelando a la supuesta posesa. Segundo caso ocurrió en la Nueva España, en la actual México, en la ciudad de Querétaro al finales del siglo XVII, en donde corría el rumor de que varias doncellas españolas habían sido poseídas por los demonios como consecuencia del hechizo lanzado por la bruja, la chuparratones, así la conocían. Las doncellas vomitaban objetos extraños, amanecían con marcas de dientes en sus cuerpos, experimentaban visiones, sus cuerpos se retorcían y sus vientres se inflamaban de manera extraña, insinuando un embarazo. Los frailes franciscanos del Colegio de la Propaganda Fidei tuvieron que exorcizar a las doncellas para librarlas de su tormento. El caso en la Nueva España, en la actual México, Querétaro. Y en la actualidad, en los países con fuerte arraigo católico, aún se practica y estudia el exorcismo. Por ejemplo, hay un dato del 2010, en donde México se celebró el Congreso de Exorcistas, el cual versó sobre la visión de los exorcismos en el siglo XXI. Además, en el mismo año, se inauguró el primer recinto dedicado exclusivamente a combatir las andanzas de Lucifer en México. Se trata de la Capilla de las Benditas de la Capilla de las Benditas Ánimas del Purgatorio, construida precisamente en Querétaro. Bien, fíjense, es interesante estos datos porque hemos escuchado, y ustedes han escuchado seguramente, muchos relatos, muchas historias en todas estas redes sociales que hay. Y nunca hablan de estas cosas. Siempre se van con lo fantasioso, lo supersticioso, lo malo de los padres, lo malo de la iglesia, que se hicieron bien, que se hicieron mal, que por qué no llamaron a las autoridades, en fin. No hay fundamento. A veces hablan por hablar o hablan de lo que medio escuchan, medio saben, o medio se han puesto a leer algo y con eso creen que ya tienen todo el conocimiento del mundo. Pero no, hay que ir a las bases primero, hay que conocer la historia, hay que desarrollar la historia también para poder entender un poquito este fenómeno del exorcismo, que no es una práctica habitual de la iglesia, y tampoco es que haya infinidad de, de sacerdotes por todo el mundo, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí en Morelos hay eh, dos sacerdotes y un religioso, ¿no? Dos sacerdotes diocesanos y un monje benedictino. Entonces, hay tres en esta diócesis. Pero yo recuerdo cuando yo era más joven estudiante del seminario menor, recuerdo que nada más había uno.
y que inclusive llegó a haber ninguno, ¿verdad? Y van eligiéndose de acuerdo a las características propias del sacerdote, eh, por su rica espiritualidad, en fin, hay formas de elegir a uno, no es que elijan a quien se les haya ocurrido. Hay que discernir quién tiene esa fuerza y ese valor para poder hacer ese tipo de servicio en la iglesia, ¿eh? Bien, voy a ir terminando esta parte, hermanos. Me parece que es muy interesante todo lo que les he dicho, puesto que eso no lo tenían conocido, estoy seguro, ¿verdad? Pero sí hemos escuchado versiones, todo ese tipo de cosas que hay en internet que nos sorprenden y que a veces son inclusive sacerdotes ni siquiera católicos, ¿no? Se dicen ser católicos o pseudo católicos, pero ni lo son y tienen otro tipo de pensamiento, ¿no? Y que para verificar la autenticidad de un sacerdote exorcista hay que ir obviamente siempre para referir un tema muy puntual. Este padre es encargado de hacer exorcismos. Sí, ¿quién autoriza? El obispo diocesano, ¿verdad? Entonces yo busco siempre que sea alguien autorizado. No lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Bien, ahora el exorcismo hoy en día, con eso termino. Según la Enciclopedia Católica, el exorcismo es el acto de echar o sacar demonios o espíritus malignos fuera de las personas, sitios u objetos que son supuestamente poseídos o plagados por ellas o ellos, o que son susceptibles de llegar a ser víctimas o instrumentos de su malicia, ¿verdad? Entonces voy a terminar con dos anécdotas. Por eso, por regla general, el exorcismo tiene que ser realizado por alguien con autoridad. No obstante, el padre Gabriel Amort, exorcista de la diócesis de Roma, señala que también lo puede realizar un laico, con la diferencia de que no se le denominará exorcismo, sino plegaria de liberación, y no podrá basarse en el ritual romano, ¿verdad? Hasta aquí aparece esa cuestión que les decía. Aquí no aparece ningún laico diciendo que él ha hecho exorcismos, pero ya el padre Gabriel Amor nos da señal de la participación de los laicos, ¿verdad? Que como les digo, yo estuve en una plegaria de liberación de una persona así, ¿verdad? Como laico, en una plegaria de liberación. Y el padre estaba haciendo una plegaria de liberación, puesto que el padre no era el encargado de los exorcismos, ¿no? Entonces, precisamente esta es una diferencia, un estudio. Aquí habría que meternos a estudiar la cuestión de la plegaria de liberación o la oración de o la oración de liberación demoníaca y todo este aspecto que sale de esta raíz del exorcismo, ¿no? Y también, como dice Gabriel Amor, que no puede realizar a alguien con autoridad eclesiástica, no puede realizar cualquier persona, ¿sí? Entonces, el laico, con la diferencia que no se le domina entonces exorcismo, sino plegaria de liberación, y no puede usar el ritual. Lo que yo estaba usando esa vez, porque me lo pidieron en ese momento, fue leer la Sagrada Escritura. Leí, me dijeron empieza a leer, abre la Biblia y empieza a leer, ¿no? Así como algo de don de palabra, ¿no? Como lo suelen decir la renovación carismática, don de palabra, ¿no? Entonces en ese momento yo empecé a leer y según leía, el padre me decía lee más fuerte, avanza más rápido, ¿no? Y el padre va discerniendo lo que va escuchando y él en su oración, ¿no? Bien, este es un aspecto, ¿verdad? Muy importante. Y como dice la definición de exorcismo, ¿verdad? El exorcismo es el acto de echar o sacar demonios o espíritus malignos fuera de las personas, sitios u objetos que son supuestamente poseídos o plagados por ellos o que son susceptibles de llegar a ser víctimas o instrumentos de su malicia. Entonces ya les comenté del laico, ¿no? El que está uno leyendo, no de ritual, sino haciendo una plegaria de liberación.
Y la otra anécdota, que tengo varias, pero hay una que recuerdo en este momento específicamente, una bendición de una casa, pide la bendición de la casa, eh, me dicen que en esa casa vivía una persona que había fallecido y que durante toda su vida, pues, eh, se la pasó negando a Dios y traía objetos a su casa, objetos como la muerte, imágenes del diablo y cosas así, ¿no? Y que llegó un momento en el que la casa olía a lo que se dice, ¿no? Que cuando huele uno a azufre, ¿verdad? Es el olor del maligno, ¿no? Y que olía feo pues la casa, ¿no? Y que ellos tenían miedo porque pues ellos vivían ahí, el señor ya se había muerto, no era ni siquiera familiar de ellos, le habían rentado el cuartito, pero por más que le decían que no metiera cosas, el cuarto lo pintó de negro, tenía muchas cosas, ¿no? Y el primer momento cuando me lo comentaron, yo les dije, antes de ir allá, pues hagan el aseo de la casa. Digo, igual necesitan hacer el aseo, acomodar. Dedíquense, les dije, ay, dedíquense un día a limpiar, acomodar lo que tengan que tirar a la basura, tírenlo, lo que tengan que trapear, trapeen, laven el piso. Para ese entonces ya habían pintado el cuarto, ya lo habían limpiado, ya habían sacado todas las cosas del Señor. No había quedado absolutamente nada. Y digo, bueno, pues si ya sacaron todo eso, qué bueno. Ahora limpien toda su casa, sus cuartos, sus habitaciones, de sus hijos, donde se duermen, el baño, lávenlo, todo. Todo. Dedíquenle un día a hacer todo eso. Si tienen jardín, pódenlo, todo. Todo, una limpieza general. Lo que tengan que regalar, regálenlo. Lo que tengan que vender, si es algo que se recicle, véndanlo. O sea, saquen todo, ¿no? Lo que se tira a la basura se tira, ¿no? Y así lo hicieron. Y ya después me dijeron, ya padre, ya está esto. Pues ya nada más esperamos que usted venga. Le digo, ¿y sigue oliendo igual? Sí, no, pues que sigue oliendo igual. Ah, pues vamos entonces. Fuimos, yo solo voy a ir a hacer la bendición de la casa, no voy a hacer ninguna limpieza espiritual como las que acabo de mencionar, o lo que dice el padre Gabriel Amor, o la definición de exorcismo. Yo voy con mi ritualito, mi ritual de bendición de casa. Llego, me pongo mi estola. Y efectivamente olía feo. O sea, olía feo el lugar y se veía ordenado. Se veía limpio, se veía bien arreglado, ¿no? Entonces, las personas, yo no dije nada, yo me llegó el olor y sí olí que feo, pues. Entonces, lo único que hice fue hacer este gesto de taparme la nariz, sacudírmela, de hacer este gesto que acabo de hacer de así. Y en eso las personas me dicen, ya olió, ¿verdad, padre? Le digo, sí, 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 un poquito huele feito, ¿no? Digo, pero vamos a hacer oración, vamos a hacer una bendición de la casa y demás. Ya hice la oración de la bendición de la casa, les dije dónde era, dónde dormía el Señor, dónde tenía sus cosas, ¿no? Pues que en este cuarto. Le entré, le dije, está bonito, está arreglado, está limpio, bendije con el agua bendita y todo. Y fíjense, hermanos, son de esas cosas que la oración, la oración sencilla, la oración simple, la oración siempre trae una fuerza extraordinaria. Se fue el olor. De repente ellos mismos dijeron, padre, ya no huele a nada aquí. Le digo, no, pues yo tampoco ya no huelo a nada. Le digo, y qué bueno, porque eso quiere decir que ya no hay nada aquí, ¿no? Con la simple oración de bendición de la casa, ¿no? Bien, que no dura más que 5 minutos la oración, se reza, se lee, se echa agua bendita y vámonos para nuestras actividades ordinarias, ¿no? Y eso aconteció, hermanos. Y la casa quedó limpia. Les dije, siempre les he dicho cuando me ha pasado algo así, si llega a suceder otra cosa, háblenme, díganme para ver qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué sigue? O hay que traer a algún otro padre que es especialista en estas cosas, o el que ha sido nombrado por el obispo para estas cosas, o le voy a preguntar al padre a ver qué me sugiere, ¿no? Afortunadamente y gracias a Dios nunca pasó absolutamente nada. Bueno, entonces, pues esa es una gracia de Dios.
Vamos a terminar, hermanos. Les agradezco su tiempo. Nos vemos la próximo miércoles, con la gracia de Dios. Vamos a pedir al siervo de Dios, Alfonso Lam, su pronta beatificación. Oh Dios, que en tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día. Que Dios les bendiga a todos. Saludos y bendiciones.